¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día. Como lo saben, es el final del Mundial. Sí, este fin de semana se acaba y me gustaría hacer un recuento de los daños, porque sí, hay muchas cosas que han estado hablando acerca de este Mundial, de las cosas buenas y las cosas no tan buenas. He estado hablándoles durante todo este mes y medio de actividad mundialista sobre las cosas bien chidas que me tocó vivir y también las que no estuvieron tan padres, pero como que se nos va un poquito la memoria y entonces no recordamos más allá de lo que estamos viviendo en el día a día, y por eso quise hacer este comparativo de lo que he vivido en los últimos 3 mundiales. Sí, soy 3 veces mundialista. Sí, lo digo con mucha felicidad porque es algo que siempre soñé vivir y ahora que lo pueda estar haciendo activamente. Y no es fácil porque obviamente ahora los precios han cambiado, las condiciones han cambiado. Creo que por eso la expectativa de la gente hacia este mundial era mayor en cuestión de accesibilidad, porque así como yo, obviamente cuando veía los mundiales en diferentes partes del mundo, ves la Copa del Mundo como muy lejana, y cuando te enteras de que va a ser en tu país, o por lo menos va a haber algunos partidos en tu país, dices, ok, por fin voy a poder ir a un mundial, por fin me voy a poder lanzar. Pero la realidad era otra. Resulta que nos la querían dejar caer en una millonada, y no solamente en México, en todo el mundial, en Estados Unidos, Canadá. Me acaban de ofrecer, ahorita sí, última hora, me acaban de ofrecer unos boletos que me estaban haciendo un descuento, pero en realidad el boleto normal, zona 3, para la final, costaba $25,000. Pues sí, es una ofertón, ¿no? A precio. Pero pues está cabrón. No es posible lo que te gastabas en otros eventos deportivos con lo que te estás gastando ahora. Yo fui a una final, por ejemplo, lo más comparativo, no sé si ustedes estén de acuerdo, fui a la final de los Juegos Olímpicos del 2012, México contra Brasil. ¿Y saben cuánto me costó el boleto? Esto. Lo agarré así ya lo he platicado en otros anecdotarios, una pareja mayor que juraban que Gran Bretaña iba a pasar a la final, no pasó, quería venderlos a su precio, literalmente casi se los quité porque todo el mundo estaba buscando lugar, se los pagué y se acabó el problema, ¿no? Cuando existían además boletos físicos. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre los 3 mundiales. Los boletos, no solamente en cuestión de precios, sino en cuestión de acceso a poderlos comprar. Se hizo todo un revuelo acerca de lo que implicaba poder comprar boletos. Se decía que era imposible prácticamente estar revendiéndolos, pero ya después vimos que a través de la app, la neta es que era bastante fácil mandárselos a quien sea. Ya sea por que se lo quisiste regalar, que era tu acompañante, era tu amigo, lo que sea, o que te pusiste de acuerdo con esa persona para comprárselo y entonces te lo mandaban. A mí algunas de las entradas que tuve me las regalaron como parte de un trato comercial, pero hay otros boletos que yo tuve que comprar. Por ejemplo, cuando llevé a mi hijo, pues bueno, así me puse de acuerdo, le compré el boleto a una persona y me lo mandó por mail y se acabó el problema. Entonces, un poquito más difícil que simplemente dar un boleto físico y intercambiar la lana así de mano a mano. Dicen que para evitar fraudes, para evitar que hubiera falsificaciones de los tickets. Sí, evitas que alguien falsifique el cartoncito, el papel, y estés comprando una basura, algo impreso random. Pero al mismo tiempo, si no lo hacías a través de la página de internet, que era la manera oficial, donde además subían los precios de una manera exorbitante y tenías que pagarlos a 5 veces más su precio, porque eso es lo que hizo FIFA, legalizó la reventa, eso es lo que hizo nada más, y los puso más caros que los mismos revendedores. Entonces se fue a las nubes y tenías que hacerlo a través de la página para que fuera una cuestión legal, y entonces era eso, un robo legal. Alguien decía, quiero vender mi boleto que me costó, por decirte una tontería, $100, lo quiero vender en $5,000. Y entonces legalmente tú podías hacer eso. Se quedaba una comisión, obviamente, FIFA, y por eso te lo permitía hacer. Pero en las otras transacciones que les estoy diciendo, entre particulares, entre cuates que te ponías de acuerdo, pues también está la posibilidad de fraude. Yo incluso ayudé a contactar a un par de amigos que uno vendía un boleto y el otro quería comprarlo, pero pues era una lanota, güey. No sé, ese boleto era de alrededor de $40,000. Pues no es tan fácil como que alguien diga, sí, ten mis $40,000, se los voy a depositar, transferir a fulanito de tal que dice que tiene un boleto, y después de que se los transfiera me va a mandar mi boleto. Yo voy a confiar en que lo va a hacer. Imagínense, solamente por aquí en este ejemplo muy claro que le estoy diciendo, solamente porque yo estaba de intermediario y yo estaba dando la cara por uno por otro, o sea, uno diciéndole, sí, deposítale, no hay pedo, sí te va a dar la lana, y el otro, güey, no lo vendas a nadie más, sí te va a mandar la lana para que le mandes el boleto. Pues por eso confían uno en el otro y se mandan, porque yo estuve en medio y porque con
conozco a las dos personas. Y ya, esa es una de las grandes diferencias entre los otros dos mundiales que fui y este. Y seguramente esto se va a seguir pasando para el próximo mundial, que va a estar peor. Lo van a tener que hacer todavía más estructurado y más formal, y todavía va a ser más difícil encontrar la forma de conseguir boletos de una sola forma, porque el próximo mundial va a ser en 6 países. Se dice que los países de América que están involucrados, hay 3 países del continente americano, se dice que nada más van a tener un partido. Otros dicen que van a tener actividad de todo un grupo donde se encuentre su selección, la selección de Uruguay, Paraguay y Argentina, y todo lo demás será en España, en Portugal y en Marruecos. Pero entonces los 6 países tienen que tener la misma manera de vender y conseguir boletos. Ya veremos qué tal. En cuestión de ambiente, ¿cuáles las similitudes y diferencias? La similitud, y esto es algo muy cabrón, que a lo mejor puede ser una obviedad para muchos, pero cuando lo vives en carne propia, cuando te das cuenta cómo está eufórico todos los rusos, güey, que son futboleros más o menos, güey, y les gusta y demás, y se la pasan bien, pero ver cómo se involucraron con su selección y echaban desmadre y se iban a las plazas públicas y pitaban y demás, y ves hay un chingo de aficionadas y están súper emocionados. ¡México! Y luego en Qatar también, güey, que son 3 pelados, güey, pero de todos modos la gente estaba vuelta loca y estaban echando desmadre. ¿Qué te pasa? After en tu casa. Viene calenturienta. Bueno. Pero los locales, los que están apoyando al equipo, ya sea de manera organizada o de manera voluntaria, echaban mucho desmadre y se ponía chingón el ambiente, estaba cabrón. Todo el mundo tenía esperanza que Qatar lo hiciera bien. Pero adivinen qué, lo mismo pasó en México. Todos los mexicanos estaban eufóricos. 2, 3. 1, 2, 3. Pero el común denominador es que tanto en Rusia como en Qatar como en México, en el momento que se quedó eliminada la selección local, se acabó el mundial, cabrón. Estoy hablando de generalidades. Estoy hablando que si la euforia estaba acá, güey, de 0 a 100, cuando se acaba el local, baja por lo menos en todos los países sede, baja a la mitad. Y eso pasó aquí en Estados Unidos. Ahorita estoy en Los Ángeles y también estaba lleno de gente y de Estados Unidos, muchos villamelones, pero que están disfrutando el fútbol. Eliminan a la selección local, a la selección de Estados Unidos, se va todo al 20% de la euforia. Las tiendas deportivas. Yo no podía ponerle un número a mi camiseta porque te daban una lista de espera de 2 o 3 días por lo menos, si no es que una semana, porque todo el mundo estaba eufórico tratando de buscar su jersey, tratando de personalizarlo y demás. Eliminan a México, ¡pum! La tienda vacía. ¿Qué quieres? Te lo damos ahorita. Está muy cabrón. Esas son las similitudes que tienen los países locales a la hora de que eliminan al equipo local. Obviamente también tenía que ver mucho con las selecciones latinas. Después de que eliminaron a Rusia y a Qatar en sus respectivos mundiales, pues todavía quedaban los latinos, como se lo estoy diciendo, los que más ruido hacen siempre son argentinos, mexicanos y brasileños. Pero una vez que eran eliminados las selecciones latinas, cada selección latina eliminada bajaba el nivel de euforia, el nivel de fanatismo, el nivel de desmadre. Eso era una constante. Ahora, si nos vamos al prime de todos los mundiales que me ha tocado la experiencia de estar presente, pues aquí tenemos a Qatar, güey. Aquí tenemos a Rusia. Acá tenemos a México, güey. No es una cuestión de soberbia, es una cuestión descriptiva. Se los juro, ¿qué pedo con el desmadre? Cuando fui a Rusia, estábamos encantados todos los turistas, ver cómo los rusos, todos los pinches güeros, gritando y echando desmadre, todos pitando sus claxons cada vez que pasaban. Les estoy diciendo ahí, les estoy ilustrando que había carros que pasaban por las plazas públicas mientras todos echaban desmadre y todos se la pasaban muy bien. En México no era posible, güey. No era posible que pasara un solo carro. No era posible que estuviera una sola persona ahí con auto, porque todo estaba atascado. Todo Paseo de la Reforma era impresionante. Todo, güey, era impresionante el atasque. Estaba muy cabrón. México encontró el común denominador para todos festejar. Cada vez que se juntan los mexicanos para hacerla de pedo para festejar, existe una división de opinión acerca de lo que deberían de apoyar o no las personas, ya sea en cuestión política, en el mismo fútbol con los diferentes equipos, en lo que quiera, siempre existía una alegría que era la tristeza de otro. Pero adivinen qué pasó con el fútbol. La alegría de uno era la alegría del otro. No
No importaba el color de piel, la estatura, la edad, el estatus, la lana, el género, lo que quieras, güey. Todo el mundo estaba fascinado, encantado, y por eso se juntó este fenómeno, y por eso es bien difícil cuando dicen, o sea, ojalá sí se pusieran de acuerdo los mexicanos para hacer otro tipo de cosas. No va a pasar, no va a pasar por lo que les digo, porque aquí todos estábamos de acuerdo en lo mismo, todos teníamos el mismo interés, que 11 pendejos metieran la pinche pelota en una portería. Eso es lo que nos importaba. Todos los memes que salían, güey. ¿Cómo puede ser que mi estabilidad emocional dependa de un chamaco de 17 años con acné que no había terminado ni la prepa? Saludos, Gilberto Mora. Lo digo esto con mucho cariño y con una ilustración de lo que significaba que Gilberto tuviera el balón y que realizara una jugada cabrón, que el Quiñones empatara el récord histórico de 4 goles anotados en un solo mundial. Pasaron cosas muy cabronas y entonces todo el mundo estábamos de acuerdo en eso. Todo el mundo estábamos ahí. Todos los 130 millones de mexicanos queríamos que ganara la selección. Habrá excepciones, ¿no? Pero todos los mexicanos teníamos eso en la mente. Por eso es muy difícil, casi imposible, que se repita un fenómeno social de esta magnitud. No va a poder pasar porque ni en la religión, inclusive, ¿no? En Qatar, por ejemplo, era muy estructurado el pedo. Es una ciudad-estado, es un como país donde todo es nuevo y todo es muy grande en cuestión de los espacios y demás. Entonces había toda una zona dedicada solamente para echar desmadre, para el rollo mundialista, para que la gente estuviera ahí festejando, gritando, comiendo, bebiendo, etcétera. Entonces era muy evidente la calle del festejo y ahí estaba atascadona, o sea, con gran cantidad de gente, pero siempre se podía caminar. En México no, güey. En México no se podía caminar. En México no había un solo lugar donde no estuviera sucediendo algo, güey. La forma en que tratamos los mexicanos a los extranjeros fue brutal. Brutal, brutal. A excepción de la gente de Ecuador, que estoy hablando de gente de Ecuador de redes, porque los ecuatorianos que yo me encontré en la calle, lo que a mí me tocó vivir, conmigo se portaron increíble. Yo como Alex y yo en personaje como Escorpión, cotorreándolos, echando desmadre. ¿Tú crees que va a haber Aztecaso? Ecuador gana. 1-0. Ecuador 1-0. Yo los traté padrísimo porque no tengo por qué tratarlos mal, güey. Y entonces nada más se quejaron unos cuantos por, obviamente, con toda la razón del mundo, por alguna tonta que lanzó una cerveza directamente a un señor que lo agredió, güey. Estuvo de la chingada eso y nadie va a defender eso. Pero lo que sí es que somos mucho más grande que ese pequeño detalle. Somos todo esto, güey. La forma en que tratamos a los extranjeros y que se veía en los videos virales, que se veía como cantaban la gente con los coreanos, con los africanos, con los europeos, y se ponían a chupar y echar No mames, güey, ¿qué nivel de anfitriones somos, güey? Te lo juro, son pendejaditas y es en el calor del desmadre. Eso no se ve en otros países. En otros países cada quien está en su pedo. Los gringos con los gringos, los rusos con los rusos, los catarís con los catarís, y entonces echan su desmadre solitos. Como mexicano, siempre es sí, venga, hacia huevo, vamos, venga, Siempre involucrando de alguna manera, ya sea invitando a una chela, cantando, echando desmadre, siendo un poquito más llevados, mandando a volar a la gente. O sea, no mames, obviamente lo hacíamos entre mexicanos, obviamente también. Nada más veían los mexicanos a algún extranjero por ahí y querían que vivieran la experiencia mexa. La rusa, la rusa. ¿Sabes tú acerca de cómo vuelan la gente aquí? ¡Ay, sí lo vi! ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y estoy seguro que el mundo entero lo vio. Estoy seguro que FIFA lo vio. Estoy seguro que en el peor de los casos, FIFA nos ve con ojos de dólares. Y estoy seguro que vamos a tener un mundial, si no completito, mucho más que 13 pinches partidos de 104 que hubo en el mundial, güey. Estoy seguro que nos van a dar la mitad de un mundial por lo menos para que lo organicemos. Si no es que todo, güey. Espero que logremos un día tener un mundial completo. Pero ojo, güey, cuidémonos, güey, porque sí, obviamente en este desborde de emociones, pues también hubo malas experiencias, hubo un par de vidas por los tumultos que se perdieron, y eso es lamentable. No es una cuestión exclusiva del fútbol. Muchas veces cuando se junta esa cantidad de gente suele haber ese tipo de consecuencias. También hubo mucha gente lastimada que en el desmadre pues también piensan que son de hule y se aventaban y caían mal. Les estoy diciendo como esta pincelada de parte negativa nada más para que nos cuidemos, güey, y que cuando nos toque, porque nos va a tocar más mundiales,
mundial, cuidemos las cosas, güey, porque yo no sé qué hubiera pasado si las cosas hubieran seguido así, si hubiéramos llegado a cuartos, semifinal y final. No mames, el país entero se pone de cabeza, güey. Una de las cosas que sí está más difícil en la Ciudad de México, que no estuvo tan chido comparado, ni siquiera, ya deja tú con Rusia y con Qatar, inclusive con Guadalajara. El partido de Guadalajara que fue mucho más organizado para la hora de la llegada. Eso tiene que ver, obviamente, con el contexto geográfico que tiene el Estadio Azteca o el Estadio Banorte o el Estadio Ciudad de México, como lo quieran ver, que está en medio de la ciudad, que está en medio de una colonia popular, a un lado de periférico, donde hace un chingo de tráfico, es un desmadre. Entonces, esta parte de movilidad para llegar a los lugares era un poco caótica y tenías que estar inventándote pasillos y pasos peatonales, cerrando las calles. Era un desmadre. A diferencia de otros países, como el caso de Rusia, como el caso de Qatar y muchos otros que se están construyendo en la era moderna, los estadios se encuentran fuera de la ciudad. El de Guadalajara, que se construyó hace relativamente poco tiempo, está fuera de la ciudad y está alrededor de nada, alrededor de campo libre, donde se puede crear toda una estrategia logística para que puedan llegar la gente con sus carros, a pie, como ustedes lo decidan, se puede llegar. Y acá en la Ciudad de México sí era un verdadero desmadre. En Arabia Saudita, donde se supone que será el mundial dentro de 2 ediciones, o sea, en el 2034, madres los renders que están haciendo de los posibles estadios mundialistas. Vete a la chingada. Yo no sé si sean reales, o sea, no sé si sean proyectos realmente sustentables, realmente que se van a lograr, digo, con el varo que tienen. Por eso les doy el privilegio de la duda. Pero no mames, güey. O sea, estamos hablando, parecen estadios que se están construyendo para Secret Wars en Marvel, o para el próximo partido de Space Jam, güey, contra no sé qué planeta. O sea, está muy cabrón, parecen de otra galaxia, güey. ¿Y qué les digo en cuestión de comida, güey? Eso ya es una obviedad, güey. Sabemos que la cuestión culinaria somos sumamente superiores a muchos países, y no es que a todos, güey, si somos top 3 de... Estoy haciendo nada más por querer incluir a alguien más, pero sí, México tiene una variedad culinaria muy cabrona comparado con otras partes del mundo. Sí estamos muy cañones, tenemos cualquier cantidad de botanas y comidas y bebidas muy chingonas, pero independientemente de todo esto, se los estoy diciendo en los diferentes mundiales, sí dependíamos mucho de la selección local. Qatar no hizo un solo punto, güey, en su mundial de debut, no hizo un triunfo, fueron eliminados en la primera ronda, pues mal, güey, mal por ello. Rusia lo hizo medianamente bien, por eso involucró a mucha gente y le dio esperanzas, y México tal vez hay debates dependiendo del criterio que uses, pero tal vez tuvo el mejor mundial de su historia. Porque sí, las cosas han cambiado, las reglas han cambiado y los tiempos han cambiado. Lo más que habíamos llegado en la vida era a cuartos de final, ya se los hemos dicho muchas veces, y eso involucraba 5 partidos, pero ahora con la cantidad de selecciones que participan, también volvimos a jugar 5 partidos, pero con este cambio de formato, ese 5º partido equivalió no a cuartos de final, sino a octavos de final. Entonces, se jugó la misma cantidad de partidos que hubo en México 70 y en el 86. Sin embargo, esta vez es la ocasión que más goles se han hecho en la historia de cualquier selección mexicana, en cualquier mundial, en cualquiera, güey. Se los dije, no saben qué frustración se sentía en el mundial de Qatar, donde los 2 primeros partidos metimos 0 goles, güey. Y en el último partido que nos eliminaron ya por diferencia de puntos y de goles, metimos apenas 2. ¿Y qué pasó en este pinche mundial, cabrón? 2 en el primero, 1 en el segundo, 3 en el tercero, 2 en el cuarto y 2 más en el quinto. El mundial que habíamos metido más goles era en Francia en 1998 y metimos 8 goles. Y ahora, pues se superó esa marca, güey. O sea, qué cabrón, güey. Y también, como se los dije, empató Julián Quiñones 4 goles en un solo mundial. Empató la marca de Luis Hernández, nada más que Luis Hernández lo hizo en 4 partidos y Julián Quiñones en 5. El punto es que entonces quedaría Matador, Julián y después Chicharito, que también tiene 4, pero en más mundiales, más de un mundial. Sin embargo, Quiñones podría llegar por lo menos a un mundial más, güey. Entonces podría superar la marca de todos los tiempos como el mexicano más anotador en las copas del mundo. Ahí te estoy dando 2 datos. 5 partidos que pocas veces se habían jugado en los mundiales, solamente 2 ocasiones anteriores, pero ahora con 10 goles anotados. Y no solamente eso, 4 partidos de forma consecutiva invictos. Eso no pasaba desde nunca, güey. Nunca había sucedido, güey. O sea, ni en partidos amistosos yo creo que habíamos logrado 4 partidos consecutivos ganados. Está muy cabrón. Entonces, para muchos, esta es la mejor selección en la historia de México en mundiales. Otros se quedarán con esa marca de que porque llegamos a cuartos de final en las otras 2 justas mundialistas, pues no llegamos a esa marca en unas condiciones inmejorables. Sin embargo, yo
creo que hay que darle dimensiones a las cosas correctas y no tratar de buscarle lo malo, sino también lo bueno en la parte deportiva. Pero lo que quiero llegar con todo esto es que dependemos muchísimo del paso chingón de nuestra selección para seguir con ellos adelante, para involucrarnos con el equipo, para ese apoyo. Se acabaron esas polémicas en las que los aficionados calificaban a los jugadores de llorones porque se quejaban de que los abucheaban. Yo se los dije en algún momento, ¿quieren que les dejen de abuchear y les griten porras y les aplaudan? Pues metan goles, güey, así de sencillo, tonto y radical. Y así pasó. Empezaron a meter goles. Así de sencillo. ¿Cuándo se había involucrado la gente a este nivel? ¿Cuándo había dado estos números una selección mexicana a este nivel? Nunca, cabrón. Por eso es totalmente congruente lo que pasó entre aficionados y futbolistas, entre selección y la fanaticada. Ustedes saben que tengo muchos compas en diferentes televisoras. Las televisoras siempre, en todos los mundiales, se están mordiendo las uñas para que no eliminan a México. Porque imagínense, cada que pasa México a una ronda o gana México, las ventas de las televisoras y de los restaurantes aumenta, de los pedidos de comida a domicilio, todo aumenta. Entre más partidos tenga México jugando, más fanaticada va a querer vivir el mundial y más van a ir a tu restaurante y más van a chupar y más van a pedir comida a domicilio y más consumo va a haber de todo. Y en el momento que los elimina, a la chingada. Deja tú la afición en las calles, los puntos de rating, las ventas, los patrocinadores retiran su dinero. Si la selección mexicana sigue, los patrocinadores echan el dinero con todo para que estén presentes y a billetazos están tratando de encontrar un lugar para que los involucren y mucho más puntuales de lo que sucede en un partido normal, ya en las fases finales. Pues bueno, yo creo que todos los restaurantes y todas las televisoras están rogando, les vale madres cómo queda el partido en términos generales, pero que se vayan a tiempos extras, porque entonces pides otras 3, 4 chelas, otro snack, otro tiempo en el lugar, güey, y entonces se va incrementando, conforme va aumentándose el partido, se va incrementando la cantidad de dinero que hacen las transmisiones, la cantidad de dinero que hace un restaurante, un bar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo se queja la cantidad de jerseys que sacan, la cantidad de variedad y que ya no se esperan 4 años para sacar un nuevo jersey, sino que lo sacan cada año, a veces cada 6 meses, a veces como este año cada 3 meses. Pero adivinen qué, la playera de la selección mexicana es la más vendida en el mundo. No es que todos los que les gusta el fútbol, la que más compran es la de México. No, güey, eso es una obviedad. La playera de México es la más vendida en todo el planeta entero. Arriba de Argentina, Brasil, Alemania, España, la que quieras, güey, la que más se vende es la selección mexicana. Nada de esto que les estoy diciendo es un caso aislado. Todo está conectado, güey. Todo está conectado y lamentablemente si esto quieren que suceda y se repita, hablo de la afición en las calles, de la cantidad de dinero, de cómo se arrebataban los boletos para ir al estadio a pesar de los precios. Todo ese nivel de conexión tiene que ir a la par de los resultados y de los goles. Romperemos nuestro propio récord del próximo mundial de 10 goles. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ese es mi anecdotario muy genérico, muy a grandes rasgos en cosas generales que se pueden comparar los últimos mundiales que tuve la oportunidad de lanzarme y de poder echar desmadre con todos ustedes. Espero que les haya gustado toda esta cobertura porque me encantó hablarle a través de los anecdotarios, de las retas que hemos puesto a jugar desde hace 5 años a cualquier cantidad de personas públicas que se dedican al entretenimiento o a la comunicación. El Mundial Enlatado, donde hablamos allí entre compas sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el fútbol. Obviamente el escorpión suelto el escorpión al volante, los unboxings, todo eso lo hice para ustedes. Lo hicimos para que se la pasen chingón, lo hicimos para que vivan con nosotros el evento más cabrón de este año a nivel mundial. Entonces, pues aquí seguiremos dando lata y seguiremos buscando pretextos para seguir compartiendo mucho contenido con todos ustedes. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, para darle chido, suscríbanse y nos vemos en el cine y en la cacha también. Bye.